Saludos queridos amigos y amigas. Hoy, desde Saberes en las Manos, te comparto parte de mi experiencia cotidiana preparando una receta de pasta con vegetales. Es un plato sencillo, elaborado con ingredientes frescos y naturales. Una receta rápida, fácil y saludable. Los ingredientes que vamos a necesitar son medio repollo pequeño, una cebolla mediana, una berenjena pequeña, 2 tomates, un ramito de espinaca fresca, un zucchini, pimentón, 6 dientes de ajo, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto y medio kilo de espaguetis. Primero voy a cortar la berenjena y el zucchini en rebanadas. También corto el repollo y la espinaca. Aparte, pico el pimentón en tiras, el tomate y la cebolla en cuadritos y el ajo en rebanadas finas. Y el descarte de los vegetales lo reservo para el compost. En una sartén voy a colocar un poco de aceite de oliva, no mucho, solamente para que cubra el fondo de la sartén. Muevo la sartén para distribuir bien esta cantidad de aceite que puse aquí. No es necesario agregar tanto aceite. La sartén la he puesto a fuego medio y poco a poco comienzo a agregar la berenjena, también el zucchini. Estos porque están picados más gruesos y necesitan un poquito más de tiempo de cocción. Si usas otros vegetales también vas a hacer así. Primero se ponen los de cocción más lenta. Por ejemplo, si usas brócoli o zanahoria, esos también van primero. Siempre los vamos a colocar en el orden de cocción de acuerdo a su grueso. Agrego un poquito de sal. Esto ayuda a que se cocinen o que se deshidraten un poco los vegetales y favorece la cocción. Los revuelvo un poco salteándolos y para distribuir bien la sal en todos los vegetales que tengo aquí. Voy a bajar un poco la temperatura de la estufa para que no se quemen. Luego los voy a tapar y los voy a dejar cocinándose por unos minutitos. Pasado unos minutos, los destapo y vuelvo a revolver. Es importante estarlos revolviendo cada cierto tiempo. El tiempo va a variar de acuerdo al tipo de cocina que tengamos, si es eléctrica o si es de gas, o a la temperatura que lo tengamos. Eso lo vamos haciendo en el proceso. Es fácil para los que estamos acostumbrados a cocinar. Y si estás empezando, igual, miras y cuando ya están tiernas la berenjena y el zucchini, entonces ya vamos a agregar el repollo y revolvemos hasta mezclarlos. La espinaca, como es de hojas tiernas, la reservamos para el final. Luego vamos a agregar el ajo y la cebolla para que vayan cocinándose. El ajo lo agregamos en este momento para evitar que se nos queme si lo colocamos al principio. Reservamos el tomate para ponerlo al final con las espinacas. En este momento agregamos un poquito más de sal. La sal la vamos colocando poco a poco hasta que al final, bueno, ya rectificamos la cantidad de sal que necesitamos. Ahora volvemos a taparlos y esperamos unos minutos más. Pasado unos minutos, volvemos a revolver para que se mezclen bien todos los ingredientes. Eso tenemos que estarlo haciendo frecuentemente mientras estamos aquí. Es un plato que se hace rápido, pero tapamos, revolvemos, tapamos, revolvemos. Ya cuando vemos que están marchitos o tiernos los vegetales que tenemos cocidos, vamos a agregar la espinaca. Revolvemos mezclando bien la espinaca ya que son bastante hojas y luego vamos a agregar el tomate. Es el último que vamos a añadir a nuestra mezcla. El tomate, además de sabor, va a ayudar a darle más líquido a nuestra preparación. En este momento se ve como que fueran muchos vegetales, pero en la medida que los vamos cocinando
se va a reducir. Esta preparación me encanta, ya sea sola o acompañada. Sola, así tal cual la estoy preparando, o también se puede comer con nachos, con tortillas, para acompañar arroz o con patacones. Puedes prepararla también añadiendo otros vegetales que tengas disponibles como brócoli, zanahoria, y si tienes hongos frescos, estos le dan un increíble sabor. Realmente lo cambia todo. Tú también puedes ensayar haciendo tus propias mezclas. Y mira cómo vamos, qué bello se ve este jardín de colores. Ya casi está listo. Estamos revolviéndolo. Recuerden, cada tanto tiempo lo destapamos y revolvemos nuestra preparación. Ya en este momento vamos a agregar un poquitín de sal para la rectificación ya del punto de sal definitivo que le vamos a dejar, ya que en este momento, como hemos agregado todos los ingredientes, podemos ya probar el punto de sal si está bien o no. Esta parte es a gusto de cada uno, dependiendo del punto de sal que ustedes coman. Y ahora le agregamos un poquito de pimienta fresca. También esto es muy personal, muy al gusto de cada uno. Y si no te gusta, entonces no lo agregas. Puedes agregarle unas hojitas de orégano o albahaca para dar un matiz de sabor, aunque no es esencial. Simultáneamente, mientras preparamos los vegetales, he colocado agua en una olla amplia a hervir para cocinar la pasta, la cual agrego y voy mezclándola, revolviéndola hasta que se suavice y entre toda dentro de la olla. Y voy a agregar un poquito de sal para el proceso de cocimiento, para que tenga su puntito de sal también la pasta. Revuelvo y ya entonces la voy a dejar por unos minutos. El tiempo de cocción de la pasta va a variar de acuerdo al grueso de la pasta que estés utilizando o a las indicaciones del fabricante o a tu gusto personal. Eso puede ser variable. Luego que ya está la pasta, la vamos a colar y me gusta darle un toque de agua de la llave para cortar la cocción, ya que la pasta está caliente, y si la vuelvo a poner en la olla que está caliente, va a seguir cocinándose. Al ponerle un poco de agua, esto corta la cocción. Le colocamos un poquito de aceite de oliva, revolvemos y ya está listo para servir. Esta es una receta tan sencilla y disfruto tanto haciéndola, lo mismo que degustándola cada vez que la hago. También es un plato especial para compartir en familia, disfrutando amorosos momentos. Te espero pronto en Saberes en las Manos.